¿De qué hablamos cuando hablamos de quinta dimensión, no? En estos tiempos que es una expresión que se escucha mucho. La quinta dimensión no es un lugar a donde llegar, es un espacio interno que habitar y tiene que ver con la evolución de los seres humanos como humanidad. Y es este tiempo planetario en el que tenemos esa gran oportunidad de como comunidad poder dar ese salto, pero ese salto es hacia adentro, hacia lo profundo de nosotros mismos. Y TESA, en ese sentido, es un método terapéutico que está muy alineado con estos tiempos planetarios por todo lo que les voy a compartir ahora, que es justamente la distinción de TESA como método de acompañamiento para justamente acompañar procesos de reconexión en estos tiempos planetarios. ¿Por qué hablamos de TESA como un método particular? Como también se ha comentado en otras jornadas de este congreso, estamos tratando de un método terapéutico psicoenergético. Y esto implica que incorpora un abordaje tanto espiritual como energético, es decir, trasciende el análisis de un lugar mental, que esto tiene mucho que ver con lo que también mencionaba André en la ponencia anterior y que también se ha hablado en otras jornadas de este congreso, excede el campo frecuencial de la víctima, ese campo mental en donde no solamente a nivel mental, sino a nivel energético, se establecen ciertos circuitos por los que la conciencia queda atrapada y desde ese lugar es imposible hacer un cambio de fondo. Entonces, TESA, al abordar esta mirada energética y espiritual, nos permite dar esa diferencia en el abordaje del tratamiento. Nos contempla como un espíritu envasado, me gusta decir a mí, como un alma que va trascendiendo a la vez a lo largo de una serie de encarnaciones un plan que nos lleva a la evolución. Es decir, que al concebirnos como almas en este viaje, como conciencias, en este viaje en el que vamos encarnando en distintas oportunidades y en cada una de ellas incorporando un aprendizaje, es como va esa conciencia evolucionando y avanzando. Entonces, esta mirada, esta concepción, este abordaje que TESA incorpora es una de las grandes diferencias por la que lo hace un método terapéutico distinto. Asimismo, es un método que está asistido por planos superiores. Como también se mencionó en otras jornadas del Congreso, tanto el terapeuta como el consultante en el espacio terapéutico estamos siendo asistidos por los guías del consultante, por los guías del terapeuta y también por los guías de TESA. Estamos asistidos divinamente. ¿Para qué? Para poder justamente acceder a esos niveles más cristalinos, más profundos, en donde está esa información sutil que es la que el consultante necesita para poder trascender aquel desafío que trajo en esta encarnación para abordar. Por otra parte, también busca la reconexión del ser humano, es decir, no solamente aborda el resolver las dificultades que el consultante puede llegar a traer al espacio terapéutico como justamente el punto de partida, ¿no? Lo que lo mueve a buscar una solución, sino que lo que busca es la reconexión completa del consultante con su esencia, con su ser, con su presencia yo soy. Esto cuando hablamos de la reparación del campo energético, cuando hablamos de la geometría ordenada. Estamos hablando de esto, de la reconexión de esta alma que somos con su presencia yo soy, con ese plano mayor que es nuestra parte más divina y que forma parte tan de nosotros como este cuerpo físico, que es lo que vemos con nuestros sentidos físicos y es lo que nos permite transitar por esta encarnación en este plano físico con ese propósito evolutivo. Justamente TESA lo que aborda es la mirada del plan álmico. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros ha venido a esta encarnación con un desafío, con un propósito que tiene que ver con aprender algo, o como me gusta a mí decir, con recordar algo, porque como esencias divinas que somos, en verdad toda la sabiduría y todo el conocimiento ya está en nosotros, pero en esta experiencia terrenal, en esta experiencia de encarnación, necesitamos olvidarnos de eso para que el aprendizaje, para que esa evolución, esa trascendencia pueda tener lugar sin condicionamientos. Y también el abordaje de TESA lo que nos recuerda es que una vez que trascendimos aquel desafío que dentro de nuestro plan álmico vinimos a trascender,
se abre una segunda parte, que es lo que en el infinito de Tesa mostramos como la segunda parte, que es el aportar. Cuando logré trascender en mi propia experiencia aquel desafío que traje para superar, entonces voy a poder compartir esa experiencia con otros. No significa que voy a convertirme necesariamente en terapeuta o que voy a desde ese lugar aportar a otros desde el conocimiento, digamos, más general, sino desde mi propia trascendencia, desde mi propio ejemplo, desde mi propio cambio vibratorio, voy a poder expandir eso y aportarlo a las personas que estén en mi entorno. Justamente esta idea del plan álmico, esta búsqueda de la evolución es lo que les comentaba antes. Partiendo de la idea de que hemos venido a aprender algo, de que hemos venido a trascender algo, un desafío que cada uno de nosotros tiene y que todos tenemos. Esto también es muy importante. Cada persona con la que nos cruzamos está en su propio plan álmico y eso también nos conecta con la compasión. Todos estamos evolucionando y todos estamos haciendo lo mejor que sabemos dentro de ese proceso evolutivo, dentro de ese plan pedagógico de nuestra encarnación. Entonces, nos entendemos como conciencias permanentes, esto que les decía antes. Somos almas que estamos en este viaje de la conciencia, atravesando distintas encarnaciones, que son estas experiencias individuales, y en cada una de ellas hay un desafío que tenemos para encontrar y para poder trascender. Es como si fuera esta línea la conciencia permanente y estas sean las distintas encarnaciones en donde vamos tomando justamente distintas formas, distintos envases, distintas formas físicas, distintas personalidades, nombres, nacionalidades, familias y circunstancias, y donde todo eso hace parte de ese plan álmico, hace parte de ese escenario en el cual se lleva adelante nuestra obra individual y particular. Justamente dentro de ese plan álmico hay un olvido que es necesario, que tiene que ver con esto que les mencionaba también antes, de que para que yo pueda llevar a cabo mi plan álmico, necesito partir de cero. Si yo ya sé a lo que vine, si yo viniera a esta encarnación con las cartas marcadas, no se produciría ese camino evolutivo. Entonces, partimos de un olvido necesario que lo que nos genera es una angustia existencial por sentirnos justamente desconectados. Es el mito de la desconexión, de sentirnos, también lo mencionó André en la ponencia anterior, esta herida de nacimiento de sentirnos desconectados de la fuente, de ese ser superior, de esa energía divina que es de la que provenimos. Esa desconexión, esa sensación, porque en verdad nunca estamos desconectados, es lo que genera esa angustia existencial que genera esa sensación como de sinsentido, de vacío, que muchas veces, incluso aún teniendo éxito en este plano material, en función de lo que la sociedad nos enseña que sería ser exitoso, aún así existen esos vacíos, esa sensación de sinsentido que está originado justamente en esta angustia por la sensación falsa de desconexión. Y aquí es cuando entra el circuito de la desconexión, que no me voy a detener mucho, pues ya lo explicó muy, extensamente y con mucha claridad Andrea, pero que tiene que ver con un mecanismo automático que es absolutamente inconsciente, pero que opera en todos nosotros y que nos lleva justamente a entrar en una serie de estímulos y reacciones que nos van conduciendo siempre a un lugar en el que no nos gusta estar. Y lo que nos suele suceder es que nos encontramos en ese lugar sin saber cómo llegamos hasta ahí. Esa lo que nos ayuda es justamente a detectar, primero a vivir desde ese lugar, estando atentos a que ese circuito se va a presentar. Y una vez que lo podemos observar, es el primer paso para empezar a trascenderlo. Porque cuando entiendo para qué se me presentan las circunstancias que se me presentan, cuál es la oportunidad de aprendizaje que ahí está escondida, es donde puedo empezar a aprovechar mi proceso en vez de padecer mi proceso. Y esa es la gran diferencia que aporta TUSA a la experiencia de los consultantes que se permiten vivir este proceso, de empezar a salir del lugar de víctima y empezar a aprovechar el proceso desde el lugar de protagonista, sabiendo que además del desafío que hemos traído, también trajimos todas las herramientas en nuestro interior para poder llevar a cabo ese desafío. Y lo que nos ayuda a hacer TESA es justamente a comprender ese desafío y a la vez conectar con las herramientas que ya residen en nuestro interior y que son las que necesitamos encontrar, conectar con ellas y poder aprovechar para poder superar el desafío de esta encarnación.
Aquí traje un ejemplo, porque muchas veces el circuito de la desconexión queda como, ¿y a qué nos referimos? Si bien también André mostró un ejemplo recién, algo muy sencillo como para ejemplificar, supongamos que una persona tiene como tema de encarnación el tema de la aceptación. Cada uno de nosotros, como hablaba, trajo ya un tema, una asignatura, algo que es lo que se le va a presentar repetidamente a lo largo de esta encarnación. Entonces, si mi tema de encarnación tiene que ver con aprender a aceptar, a respetar a los demás, a comprender las diferencias que hay entre todos nosotros, me puede pasar algo similar como que alguien tenga una opinión diferente de la mía y eso me lleve automáticamente a una emoción de enojo. Es algo que siento en el cuerpo. Ese enojo me lleva, cuando no estoy presente, cuando no estoy atenta, a una agresión a la otra persona porque no acepto que esa persona pueda tener una opinión diferente de la mía. Esa agresión puede generar que esa persona se aleje porque a nadie le gusta estar al lado de una persona agresiva. Y eso me lleva a una situación de soledad en el cual puedo entrar tranquilamente de forma inconsciente sin darme cuenta y que al empezar a través de estos procesos a tomar conciencia y estar más presente cuando justamente el circuito se activa, puedo tener herramientas para, primero, entender lo que está pasando. En segundo lugar, observar qué es lo que me sucede internamente y con el tiempo y la práctica poder ir cada vez cortando el circuito antes, porque yo ya sé a dónde me lleva, que es un lugar al que no me gusta, en el que no me gusta estar, y a la vez sé cuál es la causa de esa, de que se active ese circuito, cuál es mi oportunidad de aprendizaje en todo eso. Esto también es importante. Entender no es lo mismo que reparar. Nos quedamos en el circuito, nos quedamos en un estadio en el cual no es posible acceder a espacios frecuenciales más cristalinos, que esos son los que permiten la verdadera reparación. Eso es lo que nos aporta TESA. El terapeuta acompaña al consultante en este viaje para que pueda reconectarse, es decir, ascender por la columna, llevarlo al centro y hacia arriba o a lo profundo, que sería lo mismo, para poder acceder a esos planos frecuenciales más cristalinos y desde allí poder generar esa reparación energética que luego se plasme en la realidad material del consultante. Voy a profundizar un poco más en lo sucesivo. TESA entonces nos brinda herramientas. ¿Para qué? Para poder orientar mejor nuestros recursos, que fundamentalmente se trata de nuestra atención, nuestra voluntad, nuestro tiempo y nuestra energía para poder, como decía, aprovechar el proceso. Mis recursos están conmigo para poder llevar a cabo mi plan álmico, para poder trascender mi desafío de una forma efectiva. Lo que TESA me ayuda es, primero, a entender cuál es mi desafío, a poder entender que estoy dentro de un plan álmico y que nada de lo que sucede es ni casualidad, ni mala suerte, ni una injusticia, ni nada. En este lugar, aprovechar mis recursos, voy a poder hacer un uso más eficiente de ellos y poder transformar esa realidad que se plasma en el espacio físico, en el plano material. Entonces, lo que nos permite TESA es poder convertir aquello que llamamos problemas en información. Esto que muchas veces desde el plano de la víctima podemos reconocer como una injusticia, como algo que es mala suerte, o que si hubiese nacido en otro país, con otra familia, con otro género, en otra situación económica, entonces mi vida sería feliz. Esa es donde todo es un problema y todo está enfocado en lo que los demás hacen o en las situaciones externas. TESA reconvierte esa mirada y nos permite empezar a captar toda esa información que se nos manifiesta desde la mirada de problema como una oportunidad para poder aprovechar mi proceso. Y de esa manera se despliega, como hablábamos, el símbolo del infinito desde el aprender, que lo representamos como un signo negativo, ¿por qué? No porque sea algo malo, esto también es muy importante, sino por la tendencia del sentido. Cuando hablamos de un negativo, es algo que absorbe, es algo que está abierto a recibir. En las cargas electromagnéticas ocurre de esa manera. Es el que recibe. Por eso cuando hablamos de aprender,
hablamos de que estamos recibiendo información, estamos practicando en nuestros procesos para poder trascender ese desafío, esa asignatura de encarnación. Y luego el aportar, que se ve como algo positivo, es porque es algo expansivo, tiene que ver con brindar, con dar, pero para poder dar a otros, primero tengo que hacer la labor interior, que es a lo que me lleva la primera parte del infinito, que refiere a esta energía del aprender en el sentido de incorporar, de ir hacia adentro. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Como les decía anteriormente, de recordar lo que somos, esta esencia divina, esta luz envasada en este cuerpo físico, viviendo una experiencia en este plano material con el propósito de trascender una asignatura en este viaje del alma, en este viaje eterno e infinito, con el único propósito de evolucionar. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a amar, vamos a aprender a ser felices y vamos a aprender a servir. Y en ese camino maravilloso es en el que estamos todos nosotros y que desde este lugar, desde las herramientas que nos da TESA, podemos sacarle el mayor provecho a esta encarnación. Cuando estamos desconectados o estamos vibrando en esas frecuencias distorsionadas, en esa frecuencia de la víctima, se podría parecer, este ejemplo gráfico me gusta mucho porque siento que se puede explicar bien ilustrativamente. Tenemos por un lado lo que sería una persona que tiene su campo energético distorsionado. Y eso a la vez es una matriz energética con la cual esta persona está creando su realidad, porque ese desorden, en este caso, esta distorsión, se está plasmando en la realidad material, por supuesto, con resultados que no van a ser satisfactorios. Pero justamente ahí está lo importante. Si el resultado que yo veo plasmado en mi realidad material no es satisfactorio, lo que me está dando es la oportunidad de mirar hacia adentro, no de enojarme con el resultado, sino a reconocer que tengo la posibilidad de cambiarlo, pero laborando en mí. Y por otro lado, esta otra eh, imagen lo que nos muestra es el campo energético cuando está ordenado. Creo que en la jornada de ayer o antes de ayer, en algún momento, Cari mencionaba la forma toroidal. Justamente es el flujo energético equilibrado, saludable de una persona que cuando está ese campo energético ordenado, sus creaciones, la realidad material que vive y que transita va a ser mucho más ordenada, armoniosa y satisfactoria. Entonces, la realidad, o lo que llamamos realidad, que es esa proyección, en definitiva nos está dando información para nuestro proceso. Y esa es la mirada de TESA. ¿Cómo aprovecho lo que estoy viendo en mi realidad manifestada para poder ver en qué estado de mi camino evolutivo estoy y qué pasos puedo ir dando para poder avanzar en ese camino? Esto también es muy revelador, por lo menos lo fue para mí, por eso se los quiero compartir. Nuestro cerebro como proyector de la realidad. Nuestro cerebro está conectado a ese campo cuántico que a través de las redes neuronales. Entonces, ese plan álmico del que hablábamos, este también desorden energético que arranca por ahí el proceso, es esta proyección, esta exposición de esos circuitos que están enredados, están distorsionados en nuestro campo energético. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad manifestada es porque está proyectándose desde nuestro interior, desde nuestro campo energético, que si está distorsionado proyectará, como decía, realidades materiales insatisfactorias. Entonces, lo que nos invita también esto a pensar es que si nosotros al ver una película proyectada no nos gusta lo que estamos viendo, y en ese caso nos levantamos y empezamos a golpear la pantalla en el afán de querer modificar la proyección que estamos viendo, no solamente no vamos a lograr modificar la proyección, sino que además vamos a agotar nuestra energía vital en el intento. Y eso es lo que sucede habitualmente en nuestro alrededor. Estamos en general rodeados de personas, incluso nosotros, que vamos en el afán de querer transformarla y desde ese lugar entramos en conflictos, en un estado también vibratorio de queja y toda una sensación de insatisfacción queriendo cambiar esa realidad desde el afuera. Si podemos comprender esa realidad como una proyección
de mi propio campo, de mi propia frecuencia vibratoria, lo que necesito hacer, si no me gusta la realidad que estoy mirando, es justamente ir a cambiar la cinta que se está proyectando. Y eso es lo que TESA permite, ir a buscar esa cinta, encontrar cuál es la película que se está proyectando y desde ese lugar, desde esos lugares energéticos, de esos lugares cristalinos, desde esos planos superiores, poder acceder a esa cinta que se está proyectando y desde ese lugar cambiarla y poder empezar a ver una película que nos resulte más agradable, más armónica y más satisfactoria. Esta es justamente la labor de TESA en el plano invisible. En el espacio terapéutico, el terapeuta va acompañando al consultante a que vaya encontrando esos espacios donde está esa información, esos espacios sutiles donde se encuentra esa información transformadora, donde se encuentran esos patrones, esa matriz creadora, y a través de la conversación que se va dando en el espacio terapéutico, también se va produciendo esa reparación energética, ese ordenamiento del campo, que lo que permite es luego poder ver creaciones diferentes en el plano invisible, sea en ese plano energético, que afortunadamente en estos tiempos también la física cuántica está aportando muchísimo a la hora de poder percibir todo esto que antes estaba por ahí limitado a un universo fuera de lo científico. Hoy también la ciencia está ayudando a poder comprobar esta otra realidad invisible a nuestros sentidos físicos, pero que no solo existe, sino que también opera en nuestra realidad y que lo podemos ver de esa forma, como esa proyección. Y en el espacio terapéutico lo que tenemos es el acceso a través de la palabra, esto que les comentaba, a través de ese diálogo, a través de esa conversación que se va dando, que está haciendo todo el tiempo asistido del terapeuta, del consultante, como de TESA, que van a ser esas puertas de acceso a ese otro plano, a ese otro nivel frecuencial donde se va a producir la reparación de ese campo, de esa matriz creadora. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir con respecto al tema que nos convoca hoy de TESA como una propuesta terapéutica de quinta dimensión? En primer lugar, ¿por qué desde quinta dimensión? Porque nos permite observar la realidad desde planos más supremos. Nos vamos a salir del rol de la víctima, vamos a dejar de mirar la realidad desde nuestros sentidos físicos, desde echarle la culpa al otro, desde que si la realidad material fuera diferente, entonces yo sería feliz. Vamos a empezar a convertirnos en responsables y a ver de qué manera nosotros estamos generando esa realidad, esa proyección que no nos gusta. Esa es la mirada desde espacios supremos, desde espacios más sabios, desde frecuencias más altas, no solamente con el propósito de observar, sino también de reparar. Porque no se trata tampoco de decir, bueno, sí, es responsabilidad mía y entonces termina ahí. No, justamente, si yo tengo el poder de transformar mi realidad, entonces voy a poder intervenir sobre ella para crear una vida más satisfactoria. Pero eso se hace desde esa mirada de esos espacios más supremos, de esa reconexión profunda de quién soy y con el plan que mi alma trajo al momento de encarnar. Justamente nos permite ordenar esa matriz energética. A través de esta reparación, esa matriz va a estar cada vez más ordenada, más equilibrada, y eso va a permitir proyecciones más satisfactorias. Esto nos va a llevar automáticamente a reconectar con el plano divino, a reconocer quiénes somos, a reconocer nuestro poder, como les decía antes. Hemos venido con un desafío, pero también estamos provistos de las herramientas, de los recursos. Somos infinitos, somos seres de luz. Simplemente que nos olvidamos. Y en ese olvido está la oportunidad de recordar. Y eso es la reconexión, recordar quién soy, recordar todas las herramientas que ya están en mí y que puedo aplicar en este desafío que se me presenta en esta encarnación. Es una terapia de la voluntad, eso también es relevante, porque no solamente el consultante se convierte en el protagonista de su propia obra, sino que además también se convierte en su propio terapeuta. A partir de toda esta información es que puede empezar a vivir su vida, esta experiencia física, desde otro lugar más sabio, más cristalino y justamente reconectado. Entonces, no solamente la voluntad del consultante a la hora de hacer el proceso, sino que también esa voluntad va a estar siendo asistida
por los guías, que son los que van ordenando ese campo energético y a partir de ese orden también se habilitan otros comportamientos que quizás antes, cuando la conciencia estaba atrapada en ese circuito de la desconexión, esos otros comportamientos más luminosos no estaban habilitados. Justamente también al reconectar con quienes somos, es que podemos empezar a expresar el amor que somos. Cuanto mayor reconexión, mayor posibilidad de expresar amor, tanto hacia nosotros como hacia los demás. Y por eso es que también Cari siempre menciona que por cada ser humano que se reconecta, todo el planeta se beneficia, porque es esa expansión del amor que somos. Esta labor en el plano invisible es la que distingue a Tessa. Justamente todo lo que les estuve comentando de esa reconexión, de esa reparación, de ese ordenamiento del campo energético. Y justamente a partir de todo esto es que se potencia la apertura del ojo del alma, que es justamente esta mirada superadora, sabia, que nos es permitida cuando reconectamos con esa esencia divina que realmente somos. Así que bueno, hasta aquí lo que les quería compartir en esta jornada. Gracias, gracias, gracias por su atención, por su amor y por esta conexión maravillosa que estamos compartiendo. Maravillosa, la comunicación de Natalia súper clara. Esta es la última ponencia, de modo que también siento que Natalia dio una buena hilvanada. Nos recordó todos los temas de forma magistral y logró hacer una síntesis estupenda para que nos quede claro pues, de qué se trata Tessa. Así que gracias, Nati, maravilloso.